Muchísimos traders ven un doji en una gráfica y automáticamente piensan, ¿compro, vendo o simplemente lo ignoro? Y honestamente la mayoría termina utilizándolo mal, porque un doji por sí solo no significa absolutamente nada. Pero cuando aprendes a combinarlo con una tendencia fuerte, puede convertirse en una herramienta extremadamente poderosa para encontrar entradas con una excelente relación riesgo-beneficio. Y justamente eso es lo que vas a aprender hoy. En la clase anterior vimos las principales velas de indecisión del mercado. Vimos el doji tradicional, el doji de patas largas, la vela de trompo o spinning top y la highway o la vela de alta volatilidad. Aunque visualmente son diferentes, todas tienen algo en común. Nos muestran que el mercado está dudando temporalmente. Compradores y vendedores están entrando en una pequeña pausa dentro del movimiento. Y para esta estrategia, cualquiera de estas cuatro velas nos sirven perfectamente, porque lo que realmente estamos buscando no es la forma exacta, lo que estamos buscando es la indecisión. Por cierto, si todavía no has visto la clase completa donde explico los dojis y las velas de indecisión, no te preocupes. Quédate hasta el final porque te la compartiré y complementa perfectamente esta estrategia. El paso número uno. El primer paso es detectar una tendencia fuerte. Y aquí quiero que seas bastante exigente. No buscamos cualquier tendencia. No buscamos una gráfica que sube un poco y luego baja. Tampoco buscamos mercados laterales. Queremos una tendencia que claramente esté demostrando dominio. ¿Y cómo sabemos eso? Muy sencillo. Vamos a observar muchas más velas a favor de la tendencia principal. Es decir, si estamos en una tendencia alcista, veremos muchas más velas alcistas que bajistas. Además, esas velas alcistas suelen tener buen cuerpo. Se nota que los compradores están empujando el precio con decisión y cuando aparecen retrocesos normalmente son pequeños, una vela, dos velas como máximo, y rápidamente el precio vuelve a continuar su camino. Eso nos está diciendo algo muy importante. Los vendedores intentaron frenar el movimiento, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo y justamente eso es lo que queremos aprovechar, porque esta estrategia no busca adivinar giros del mercado, busca aprovechar una tendencia que ya está demostrando fortaleza. En pocas palabras, no queremos luchar contra la corriente, queremos subirnos a ella. El paso 2. Ahora vamos con el segundo paso, detectar una zona importante. Y aquí es donde muchos traders suelen equivocarse, porque encuentran una tendencia fuerte y quieren entrar en cualquier parte del gráfico. Pero nosotros queremos algo más inteligente. Queremos una zona donde tenga sentido que el precio haga una pequeña pausa antes de continuar con la tendencia. Puede ser una resistencia rota, puede ser un soporte roto, puede ser una zona donde anteriormente hubo una reacción importante. La clave aquí es que sea una zona que el mercado ya haya respetado anteriormente, porque ahí es donde vamos a buscar nuestra oportunidad. Y aquí viene algo interesante. La mayoría de personas pierde dinero porque persigue el precio. Ven que el mercado está subiendo, corren detrás de él y terminan entrando justo cuando el movimiento ya está agotado y se regresa. Nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario, vamos a esperar que el precio venga hacia nosotros para poder operar. Si todavía no encontrabas una estrategia rentable, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita, porque revelaré muchísimas más estrategias y conceptos que te ayudarán a mejorar tu análisis técnico. El tercer paso consiste simplemente en esperar. Sí, esperar, porque aquí es donde la mayoría pierde la paciencia. Queremos que el precio regrese a la zona importante que marcamos anteriormente. Y una vez que llegue ahí, vamos a buscar una señal de indecisión. Puede ser un doji tradicional, un doji de patas largas, una vela de trompo o una highway. Cualquiera de ellas es válida, porque todas nos están diciendo algo similar, que el mercado está entrando en una pequeña pausa y muchas veces esa pausa puede convertirse en una oportunidad para que la tendencia continúe. Paso 4. Una vez que aparece el doji, tenemos dos formas de operar esta estrategia. La primera es la más agresiva. Consiste en ejecutar la entrada justo cuando finaliza el doji, es decir, al cierre de la vela. Este doji es bajista, así que terminó en este punto. En ese punto sería nuestro punto de entrada. La segunda opción es un poco más conservadora y consiste en esperar una confirmación adicional. Una vela que vuelva a mostrar fuerza a favor de la tendencia.
Si estamos comprando, buscamos una vela alcista. Si estamos vendiendo, buscamos una vela bajista. No importa que sea enorme, simplemente queremos una señal adicional que nos confirme que el movimiento principal sigue teniendo fuerza. Ambas opciones son completamente válidas. Todo dependerá de tu personalidad como trader. Y el quinto paso es probablemente el más sencillo de explicar, pero el más difícil de ejecutar para muchas personas, porque aquí simplemente toca dejar trabajar al mercado. Así es, el stop loss lo colocamos detrás de las últimas mechas, el retroceso, este es el retroceso, el doji que nos dejó, el punto de entrada sería aquí, o después de la vela adicional, el stop loss en esta mecha de aquí, debajo de esta mecha. Y el take profit podemos buscarlo desde un 1 a 2 de beneficio hasta un 1 a 5. ¿Por qué? Porque esta estrategia está diseñada para aprovechar movimientos fuertísimos y cuando logras incorporarte correctamente a una tendencia fuerte, muchas veces el mercado puede recorrer distancias bastante interesantes. Personalmente me gusta buscar como mínimo 1 a 2 de beneficio, pero habrá ocasiones donde el mercado te permitirá buscar mucho más. Ojo importante, ahora quiero que pongas muchísima atención aquí, porque esta es probablemente la parte más importante de toda la estrategia. Las exigencias son muy claras. La tendencia debe de ser fuerte, muy fuerte, no saludable, no débil, debe de ser fuerte. Queremos ver varias velas impulsivas a favor de la dirección principal. Queremos ver retrocesos pequeños. Queremos ver que el mercado apenas le está dando espacio al lado contrario, porque mientras más fuerte sea la tendencia, mejores probabilidades tendrá la estrategia. Si empiezas a utilizarla en mercados lentos o laterales, los resultados pueden cambiar bastante. Así que sé exigente con este filtro. Ojito, operar en tendencias fuertes. Ahora bien, el filtro adicional, es decir, la confirmación extra después de que el mercado nos dio el doji, no es obligatorio, pero algunos traders lo prefieren. Después del doji puedes esperar una confirmación adicional, es decir, una vela alcista si estás comprando o una vela bajista si estás vendiendo. Es como pedirle al mercado una pequeña prueba extra antes de comprometer tu dinero. Algunas personas se sienten más cómodas operando de esta manera, otras prefieren entrar directamente al cierre del doji, que sería en la parte de aquí. Las dos formas son válidas. Lo importante es que la tendencia siga siendo claramente fuerte. Perfecto, ya entendimos la teoría. Ahora vamos a pasar a la gráfica porque ahí es donde realmente todo cobra sentido. Voy a mostrarte un ejemplo alcista y un ejemplo bajista para que veas exactamente cómo aplicar cada uno de los pasos que acabamos de aprender. Si esta estrategia te está gustando hasta ahora, dale me gusta al video y comenta aquí abajo. ¿Operarías esta estrategia en Forex, en el oro o en Bitcoin? Te leo en los comentarios. Perfecto, traders. Ya entendimos la teoría. Ahora vamos a pasar a la gráfica para que vean cómo aplicar la estrategia en una situación real. Estamos en el euro dólar en temporalidad de 2 horas. Quiero que imaginen que estamos justamente en este punto del mercado. Vamos paso a paso. Lo primero que me llama la atención es esto de aquí. Vean cómo el mercado viene subiendo con bastante fuerza. Tenemos varias velas alcistas con buen cuerpo. Los compradores están claramente dominando. Y algo todavía más importante, los retrocesos son muy pequeños. Retrocede una vela y rápidamente vuelve a subir. Eso automáticamente me confirma el primer paso de la estrategia. Tenemos una tendencia alcista fuerte. Y recuerden algo, no estamos buscando tendencias perfectas, estamos buscando tendencias donde claramente exista una ventaja para los compradores. Y aquí la hay. Ahora vamos con el segundo paso, detectar una zona importante. Y aquí es donde muchos traders empiezan a desarrollar mejor visión de mercado, porque vean esta zona. Aquí existía una resistencia, intentó avanzar, le costó trabajo, pero finalmente logró romperla. Y cuando una resistencia es rota, muchas veces puede convertirse en soporte. Por eso marco esta zona, porque si el precio decide retroceder, es un lugar donde podría encontrar nuevamente compradores. Entonces ya tenemos el segundo paso, tendencia fuerte y zona importante. Ahora solamente toca esperar y aquí es donde la paciencia hace la diferencia. Vean cómo el precio comienza a regresar poco a poco hacia nuestra zona. Nosotros no perseguimos el mercado, nosotros esperamos y justamente cuando llega a la zona aparece nuestro tercer paso, una vela de indecisión.
esta de aquí. En este caso específico tenemos un spinning top o vela de trompo. Vean el cuerpo pequeño y vean las mechas. El mercado está haciendo una pausa y eso es exactamente lo que queríamos ver, porque la estrategia busca aprovechar una pausa dentro de una tendencia fuerte. Ahora tenemos dos opciones. La primera, entrar directamente al cierre del doji, que sería más o menos como por acá. Y la segunda, esperar una confirmación adicional. Y justamente aquí ocurre, la siguiente vela vuelve a mostrar fuerza alcista. Es decir, los compradores regresan, nos están confirmando que la tendencia sigue alcista y nos están diciendo todavía seguimos aquí. Así que si eres un trader más conservador, este podría ser perfectamente tu punto de entrada. La entrada se ejecutaría al cierre de esa vela. El stop loss quedaría debajo de las mechas del retroceso. Recuerden que ese fue el pequeño retroceso que estábamos esperando para comprar. Y ahora viene una parte importante, la toma de ganancias, porque muchas veces los traders se enfocan demasiado en entrar, pero no saben cómo salir. Personalmente, esta estrategia está diseñada para aprovechar movimientos fuertes, por eso normalmente buscamos relaciones riesgo-beneficio de 1 a 2 hasta incluso 1 a 5. Todo dependerá del mercado y de tu plan de gestión, pero para este ejemplo vamos a proyectar un objetivo de 1 a 5. Y vean lo que sucede después. El mercado simplemente continúa la tendencia. Los compradores siguen dominando y eventualmente el precio termina alcanzando nuestro objetivo. Ahora imagina esto. Si en una operación como esta tu riesgo hubiera sido de $100, el resultado potencial habría sido cercano a $500 de ganancia. Y todo nació de algo muy simple: detectar una tendencia fuerte, esperar un retroceso y aprovechar la pausa que nos mostró el doji. Y así quedaría nuestra primera operación de esta estrategia de dojis: tendencia alcista fuerte, buscar una zona fuerte, esperar el retroceso, esperar el doji, ejecutar el trade. Así de sencillo. Imagínate por un momento todo el contenido que comparto aquí completamente gratis en YouTube. Clases de tendencias, figuras chartistas, patrones de vela, estrategias rentables paso a paso, psicología del trading y todo el conocimiento que llevo años aprendiendo en los mercados. Ahora imagina tener acceso a contenido todavía más profundo, más estructurado y mucho más avanzado para cortar el camino a la rentabilidad. Eso es justamente lo que estamos construyendo dentro de FBM Trading University. De hecho, acabamos de actualizar la mentoría con nuevas clases exclusivas, material complementario y nuestro primer libro en PDF diseñado especialmente para la comunidad privada. Es un espacio para personas que realmente quieren tomarse el trading en serio y acelerar por 10 su curva de aprendizaje. Por eso no aceptamos a todo el mundo. Si crees que estás listo para dar el siguiente paso y quieres ver si calificas para entrar, te dejo el formulario en la descripción. Llénalo y mi equipo revisará tu aplicación. Ahora vamos a ver exactamente la misma lógica, pero esta vez en una tendencia bajista, porque quiero que entiendas que la estrategia funciona en ambas direcciones. Nuevamente, estamos en el euro dólar en temporalidad de 2 horas, aunque recuerda que esta estrategia puede aplicarse en prácticamente cualquier mercado: en Forex, en el oro, en Bitcoin, en Nasdaq, en índices. Siempre que exista una tendencia fuerte, es válido. Ahora observa esto. Lo primero que detecto es una tendencia claramente bajista. De hecho, es tan bajista que el precio rompe este pequeño canal alcista que existía anteriormente. Y eso ya me da una pista importante. Los vendedores están tomando el control. Pero hay algo más. Vean los retrocesos, son muy pequeños, prácticamente una vela alcista, y luego nuevamente aparecen velas bajistas, y de hecho con bastante fuerza las velas bajistas. Eso es exactamente lo que queremos ver, así que el primer paso queda confirmado. Tenemos una tendencia fuerte bajista. Ahora vamos al segundo paso: buscar una zona importante. Y observen esta área. Aquí encontramos una zona donde anteriormente el mercado hizo una pausa dentro de la caída, por lo tanto puede convertirse en una referencia interesante a futuras reacciones. Entonces lo marcamos y quedaría más o menos así. Y ahora simplemente esperamos que el precio llegue a esta zona. Vean cómo el precio comienza a subir y justo cuando llega ocurre algo interesante. Vamos a acercar la gráfica. Aparece una vela de indecisión. En este caso tenemos nuevamente una vela con cuerpo pequeño y mechas en ambos extremos.
No importa que una mecha sea más grande que la otra. Lo importante es que nos está mostrando pausa e indecisión. Y eso confirma nuestro tercer paso. Ahora en este ejemplo vamos a asumir que no esperamos confirmación adicional. Entramos directamente al cierre del doji en esta parte de aquí. El stop loss se colocaría por encima de la mecha y nuevamente proyectamos un objetivo desde 1 a 2 hasta 1 a 5, dependiendo de tu gestión. Y vean lo que sucede después. Los vendedores vuelven a tomar el control y el mercado continúa cayendo. Y eventualmente alcanza nuestro objetivo. Nuevamente hubieras asumido un riesgo de $100 y hubieras alcanzado un 1 a 5, estaríamos hablando de un resultado potencial cercano a $500. Así es como tú puedes ganar dinero con esta estrategia. Y eso es justamente lo que me gusta de esta estrategia. No intenta adivinar nada, simplemente aprovecha tendencias que ya están demostrando fuerza. Recapitulemos rápidamente. Paso número 1, detectar una tendencia fuerte. Paso número 2, identificar una zona importante. En este caso sería la de acá. Paso número 3, esperar la aparición de una vela de indecisión que se está aquí. Paso número 4, ejecutar la entrada al cierre del doji o tras una confirmación adicional. Y paso número 5, gestionar correctamente la operación y permitir que el mercado haga su trabajo. Simple, práctico y fácil de replicar. Muchas veces los mejores trades no aparecen cuando estás buscando desesperadamente una entrada. Aparecen cuando tienes la paciencia suficiente para esperar que el mercado llegue a tu zona. Esta estrategia no se trata de perseguir el precio, se trata de esperar una oportunidad con sentido, una oportunidad donde la tendencia ya demostró fuerza, donde el retroceso fue pequeño y donde el mercado nos dejó una señal clara antes de continuar. Porque al final del día el trading no consiste en operar más, consiste en operar mejor. Así que empieza a practicar esta estrategia en gráficos históricos, revisa ejemplos y entrena tu ojo. Porque mientras más la veas, más fácil será identificarla en tiempo real. Y si todavía no has visto mi clase completa sobre los dojis y las velas de indecisión, te la voy a dejar por aquí. Te ayudará muchísimo a entender por qué esta estrategia funciona. Tradea y duerme.